Bienvenidos al módulo de riesgos ligados a las condiciones ambientales. Vamos a estudiar en este módulo aquellas condiciones o aquellos factores que se refieren al ambiente y que pueden ocasionar un accidente laboral o que pueden llegar a ocasionar alguna enfermedad a los trabajadores. Se consideran factores de riesgos higiénicos o riesgos ambientales a todos aquellos agentes que están presentes en el entorno ambiental laboral o de los trabajadores y que de alguna manera puedan constituir un riesgo de accidente o un riesgo de enfermedad. Los tipos de agentes se dividen en tres: los agentes químicos, los agentes físicos y los agentes biológicos. Vamos a ver el concepto de cada uno para dejarlo claro. Muy bien. En la medida de lo posible, en una área de trabajo o de alguna manera en un espacio laboral, es importante que las condiciones ambientales sean lo más cómodas posibles y además lo más limpias de este tipo de agentes que pueden llegar a afectar la salud. Por ejemplo, debemos evitar temperaturas y humedades extremas. Un ejemplo podría ser trabajos en hornos, por ejemplo, o trabajos en lugares donde haya muchísima humedad. Pueden ser pozos, por ejemplo, que pudieran dañar la salud de los trabajadores. Cambios bruscos en la temperatura, corrientes de aire que sean molestas o que puedan afectar, olores desagradables, por ejemplo, personas que trabajan en alcantarillas, que pues constantemente están sintiendo olores desagradables. Y radiación excesiva, un ejemplo son las clínicas donde se pueden llevar a cabo imágenes utilizando rayos X. Radiación solar a través de las ventanas. Hay lugares donde hay ventanas o a veces hay tragaluces que son muy transparentes y que dejan pasar la radiación solar y puede provocar microquemaduras o puede provocar de alguna manera un calentamiento en tanto corporal como del ambiente de trabajo. Luces o tabiques acristalados que en general pudieran llegar a ser un riesgo con un golpe o algo y que pudieran provocar un corte. Esos son algunos de los ejemplos que podemos ir viendo. Muy bien, los primeros agentes que vamos a ver son los agentes químicos. En general, los agentes químicos están constituidos por cualquier elemento o compuesto químico que esté en forma pura o mezclado y que en determinada concentración pueda producir una determinada reacción adversa al organismo del ser humano. Pueden tener una potencial capacidad para causar un daño a la salud humana. Por ejemplo, el cloro o, por ejemplo, algunos químicos que pueden disociarse en el ambiente y no los sentimos, a veces son inoloros y los podemos absorber y nos van a causar irritación pulmonar, por ejemplo. En general, todas las personas necesitamos aire limpio, libre de agentes químicos, para poder conservar nuestra salud. A continuación vamos a estudiar algunos de los aspectos que pueden ayudar a controlar estos riesgos basados en agentes químicos. Vamos a ver básicamente la forma de presentación del agente, los efectos que puede causar, las vías de entrada, es decir, cómo ingresan a nuestro organismo, los criterios de valoración, la evaluación del riesgo en un momento determinado, las medidas generales que tenemos que tomar para poderlos prevenir y la ventilación industrial, que es un tema bien importante, sobre todo en fábricas o en bodegas donde hay muchas personas y en general hay de este tipo de agentes químicos. Muy bien, formas de presentación. Vamos a tener básicamente tres formas de presentación en el caso de los agentes químicos. La primera es en aerosol, que es cuando las partículas sólidas
pues en general están en estado sólido, pero son muy pequeñas y pueden ingresar a nuestro organismo. Pudieran ser polvo, por ejemplo, pudieran ser fibras, por ejemplo, microfibras de vidrio que pudieran entrar al organismo por polvo, por ejemplo, donde se trabaja vidrio, se trabaja sílice, ese polvillo que queda puede llegar a nuestro organismo, pero de alguna manera es un poco más grande que un gas o que un vapor, su tamaño molecular, y por eso se dice que está en aerosol. Los gases, que son básicamente sustancias que en condiciones normales de presión y temperatura se encuentran en un estado totalmente gaseoso, pero pueden ingresar exactamente igual a nuestro organismo y en forma natural ya están así. Igual puede ser, por ejemplo, el dióxido de carbono o ese tipo de gases que pueden causarnos irritación o que pueden llegar a provocar alguna enfermedad crónica, por ejemplo, en el sistema respiratorio. Y los vapores, que son sustancias que en condiciones normales también y de presión se encuentran en estado sólido. ¿Por qué en estado sólido? Porque son un poco más grandes que los gases. Pueden llegar a ser o se pueden llegar a convertir en sólidos o líquidos y las partículas pueden también ingresar a nuestro cuerpo. En algunos casos, hay elementos que están totalmente sólidos, pero cuando hay alguna temperatura muy alta o cuando el proceso requiere que en general se eleve la temperatura, estos se convierten en vapores y también nos pueden afectar. Punto importante aquí, recuerden que hay que tener en cuenta nuestro equipo de protección personal. El EPP es básico para controlar todos los agentes que estamos viendo en este módulo. Muy bien. Los efectos de los agentes químicos. Básicamente tenemos varios efectos, sin embargo, vamos a ver estos 5 que son los más comunes y algunas veces los más molestos. Los efectos neumoconióticos, que son básicamente los que causan enfermedades crónicas en los pulmones. Ejemplo, el sílice, el polvo de algodón. Hay un elemento que está totalmente prohibido desde hace muchísimos años, sin embargo, algunas empresas lo siguen utilizando en algunas producciones y me refiero al asbesto. Por ejemplo, por ponerles algún ejemplo que en los que todavía se utiliza un poco, en la fabricación de pastillas para automóvil, las pastillas que se usan para frenar, por ejemplo. Esas en algunos casos todavía estaban hechas, sobre todo las que vienen del Asia, estaban hechas de asbesto. A raíz de todos los reglamentos internacionales se empezaron a modificar las fórmulas y ahora por eso es que se consumen tanto pastillas y se piden básicamente cerámicas porque son un compuesto cerámico que ya no causa ese problema, pero antes generaba pequeños elementos que se iban, los respirábamos y podían a la larga causar enfermedades pulmonares. El siguiente tipo de efecto es el efecto irritante, que en general produce inflamación, sobre todo en las mucosas primarias del sistema respiratorio y puede llegar a producir en un momento determinado algún tipo de molestia mayor. Podría ser el ácido sulfúrico, por ejemplo, el ácido nítrico. En el caso, por ejemplo, del ácido sulfúrico, se utiliza mucho en algunas fabricaciones, por ejemplo, las baterías o, por ejemplo, algunos químicos que se utilizan para limpieza. Supongamos para limpiar piscinas, por ejemplo, se utiliza mucho algunos químicos que se mezclan con el agua, se diluyen, pero aún así, en general pueden causar mucha irritación si entran en forma directa a las mucosas de nuestro sistema respiratorio. El siguiente efecto es el asfixiante, es cuando efectivamente el elemento químico cierra o tapa la entrada de aire en nuestro sistema y en general perdemos la capacidad de respirar en un momento determinado.
Puede ser el monóxido de carbono, por ejemplo, puede ser el nitrógeno, y en un momento determinado, en una exposición prolongada, puede llegar a causar un efecto cianótico o incluso podría llegar a causar alguna fatalidad si no logramos contener el elemento o el agente químico. Hay algunos agentes que producen efectos anestésicos, es decir, son depresores del sistema nervioso y hacen que sintamos en algún momento determinado mareos o que se nos duerman algunas partes del cuerpo. Los sensibilizantes o los efectos sensibilizantes son aquellos que producen alergias y que pueden de alguna manera llegar a producir alergias que se pueden llegar a volver crónicas en el ser humano. Hay que tener bastante cuidado porque en un momento pueden llegar a alojarse en alguna de las, ya sea a nivel de la garganta o incluso pueden llegar hasta los pulmones. Los efectos cancerígenos son aquellos que efectivamente producen o está comprobado que producen cáncer y hay que tener mucho cuidado en su uso. Y aquellos que son corrosivos, como por ejemplo los ácidos, aquí también entra por ejemplo el ácido sulfúrico, pueden provocar quemaduras o pueden provocar abrasiones a nivel de piel que pudieran llegar a ser heridas bastante complejas de curar. Muy bien. ¿Cuáles son las vías de entrada normalmente de estos agentes químicos? La principal, por la gran cantidad que existen y por, de alguna manera, la facilidad que tienen algunos de evaporarse, son las vías respiratorias. En la mayor parte de los casos logramos absorber por vía respiratoria el agente químico. Sin embargo, también tenemos vía dérmica o cutánea, es decir, el contacto con la piel. Ahí puede entrar, por ejemplo, el ácido sulfúrico. Si nos cae ácido sulfúrico en la mano, no tenemos nuestro equipo de protección, no tenemos guantes, por ejemplo, pues podemos llegar a tener alguna quemadura importante en el miembro donde nos haya caído el ácido. Puede ser la cara, puede ser las piernas o podría ser las manos, por ejemplo. Puede ser por vía digestiva, por algún error o en algún procedimiento logramos ingerir alguno de esos químicos y pueden provocar náuseas o pueden provocar algún problema o alguna irritación muy fuerte a nivel del estómago. Y los otros son los que ingresan por vía parenteral, que en general pudieran llegar a tener también los mismos efectos que tienen los anteriores y en algunos casos, dependiendo el grado de emergencia, pudiera ser que incluso hubiera que llamar alguna emergencia o alguna entidad médica o incluso llevarnos al hospital porque la lesión puede llegar a ser muy grande. Ok, para poder evitar estos efectos que hemos visto, tenemos el punto de identificación del riesgo. ¿Qué hacemos cuando identificamos que en nuestro medio laboral tenemos un problema o podemos llegar a tener un problema con agentes químicos? Muy bien. Paso número 1, identificar el agente químico que tenemos o con el que estamos tratando o que está presente en nuestra área laboral y que puede en un momento determinado llegar a convertirse en un riesgo. Número 2, la evaluación de la exposición de los trabajadores a estos agentes químicos presentes en el ambiente. Esta parte es obligatoria por parte de la empresa o por parte de los empleadores. Tienen que tener una constante evaluación de cuál es el riesgo o la probabilidad de que nuestros trabajadores tengan un contacto o una exposición con estos agentes químicos. Una vez evaluamos, podemos llegar a determinar, pues en términos generales, qué tanto riesgo existe. Si el riesgo es muy bajo o las condiciones de seguridad son muy buenas, pues podemos
sino quedarnos simplemente con eso, pues las medidas de seguridad van a ser bastante leves o vamos a tener la confianza de que la probabilidad es baja y que puede ser que no tengamos un riesgo tan grande de contaminación. Dentro de esa evaluación, a partir de allí, entonces vamos a definir cuáles son las medidas preventivas dirigidas básicamente a eliminar el riesgo de contacto o el riesgo de que uno de estos agentes químicos vaya a causar algún problema dentro de nuestros trabajadores. En algunos casos, en el caso de los agentes químicos, vamos a poder tener una evaluación de tipo numérico. En algunos otros casos no vamos a poder tener una evaluación de tipo numérico, sino que va a ser una evaluación más cualitativa de revisión de áreas, por ejemplo, o de observación. En el caso de los químicos sí tenemos una observación de tipo numérico, perdón, una evaluación de tipo numérico y de alguna manera hay algunos elementos internacionales que nos permiten poder evaluar el riesgo y poder de alguna manera establecer cuál puede ser el riesgo de contacto a un elemento, tomando en cuenta básicamente dos factores importantes. Uno, un valor base de límite que nos lo dan ya entidades internacionales, en cuánto tiempo, por ejemplo, puede estar expuesta una persona a vapores de algún químico, etcétera. Y contra eso vamos a trabajar la exposición diaria que los trabajadores tienen, pues como parte de su jornada laboral, que estar expuestos a estos determinados agentes. De esta manera, formamos un cuadro en el que podemos de alguna forma poder evaluar estos valores que son el valor límite ambiental menos la exposición a nivel de duración, a nivel de tiempo. Y de esta forma vamos a establecer una tabla que nos diga si la exposición de los trabajadores según la concentración de los químicos es totalmente inaceptable, si hay algún tipo de riesgo y la exposición es aceptable bajo ciertas normas, o si efectivamente no tiene ningún tipo de riesgo y no hay probabilidad de que vayamos a tener un problema. Así es como vamos a lograr evaluar este tipo de riesgos. Ahora, las medidas generales de prevención van enfocadas en tres aspectos fundamentales. Número uno, eliminar el foco emisor, es decir, la fuente de emisión del problema. En algunos casos hay que tenerlo muy identificado, sin embargo, puede ser que sea parte de un proceso de trabajo y que no podamos eliminar. De alguna manera, algunos de los aspectos que tomamos en cuenta dentro del foco emisor, sustitución de productos por otros con menor índice de peligrosidad en el caso de que se pueda, modificación de los procesos, aislamiento del proceso en términos generales, si es que se puede hacer, métodos húmedos para el control del polvo, cuando, por ejemplo, hay muchas partículas de polvo, se humedece para que estas partículas pues caigan y no estén en el ambiente o no vayan a ingresar en nuestro sistema respiratorio. Mantenimiento de las instalaciones. Este punto, independientemente de los demás, es vital. El mantenimiento de las instalaciones es una función importantísima en la seguridad en la salud y seguridad en el trabajo. Los mantenimientos, aunque a veces los consideramos un gasto, son importantes, vitales para la salud de los trabajadores en todo. Mantenimiento en tuberías de gas, por ejemplo, mantenimiento en extractor de olores o en extractor de aire, en los recicladores de aire, mantenimiento de los equipos de protección personal, etcétera. Ese punto es muy importante. Selección de equipos y diseños adecuados y le agregaría yo
certificados en la medida de lo posible, utilicemos equipos realmente certificados para evitar un accidente. Y extracción localizada de este agente químico. Por ejemplo, si estamos hablando de un gas, pues podemos focalizar la extracción de ese gas, eliminarlo del ambiente y de alguna manera desecharlo con algún método químico o humedecerlo y poderlo eliminar de alguna forma. Eso por el lado del foco emisor, es decir, de donde se emite el agente. El otro punto es el medio difusor, es decir, cómo ese agente se transmite o puede llegar hasta nuestro cuerpo. Ahí las medidas de prevención que se recomiendan son siempre la limpieza de las áreas constantemente. Un área sucia es un área que puede llegar a ser un foco de riesgo muy grave. Ventilación por dilución, introduciendo aire limpio procedente del exterior y extrayendo los aires del interior. Con esto hay que tener mucho cuidado de dónde se colocan los equipos para que efectivamente los aires que entran sean efectivamente limpios. Aumento de la distancia foco-receptor, es decir, que haya una distancia prudente entre los trabajadores y el foco donde se está emitiendo la contaminación. Y sistemas de alarma no actúan sobre el riesgo, sino que nos indican que se han superado algunos límites. Por ejemplo, hay sistemas de alarma que se basan en presión, por ejemplo, en tuberías de gas. Entonces, cuando la presión disminuye por una fuga, inmediatamente suena una alarma para que las personas encargadas estén pendientes y puedan eliminar la fuga, por ejemplo. Son sistemas muy utilizados y muy recomendados para que no existan este tipo de problemas. Y la otra parte de las medidas de prevención tiene que ver con el trabajador, con el receptor del agente químico. Uno, información y adiestramiento de nuestro personal. Importante, cada cierto tiempo el personal debe ser adiestrado una y otra vez en el uso de estos factores químicos, en la detección de los mismos, por ejemplo, para que puedan percibir rápidamente un olor o una sensación, por ejemplo, irritación en los ojos, y que de alguna manera estén atentos a lo que puede llegar a ser un problema. Rotación del personal, es decir, reducción del tiempo de exposición. Si los tiempos de exposición son muy altos y están dentro de los límites, una buena medida es rotar al personal para que eso haga que el tiempo de exposición en promedio disminuya. Encerramiento de los trabajadores, es decir, que los trabajadores estén en un área limitada que no esté expuesta a estos agentes químicos, control y vigilancia de la salud y protección personal. Este último punto es importantísimo en todo el módulo que estamos viendo. Los equipos de protección personal, EPP, son prácticamente el primer escudo entre un accidente o un problema de salud ocupacional y el trabajador. El trabajador debe estar consciente de que debe utilizar el equipo adecuado y la empresa o empleador debe estar consciente que los equipos que proporcione deben ser de alta calidad para que funcionen en el momento determinado. Ok. Seguimos con las medidas de protección o las medidas de prevención. Se deben aplicar estrictas medidas de detección, eliminación, protección y actuación ante emergencias en los diferentes grupos de trabajadores. Cada persona debe estar muy entrenada para saber qué es lo que tiene que hacer en un momento determinado y quién es el responsable de poner a funcionar un plan de contingencia, sobre todo cuando hay emergencias. Algunos de los trabajos que más requieren este tipo, básicamente, de prevención a nivel de agentes químicos. Por ejemplo, incluso no pareciera, pero, o sea, no pareciera que es tan complejo,
pero por ejemplo, un salón de belleza utiliza muchos agentes químicos que mal utilizados podrían de alguna manera dañar o irritar la piel o incluso provocar quemaduras, no solo a la persona que aplica, por ejemplo, un químico, sino que al que lo recibe, es decir, al cliente. Por ejemplo, fabricación de muebles, hay muchos pegamentos y muchas cosas de ese tipo. Soldaduras, trabajos de soldaduras, en el que hay, por ejemplo, cambios de temperatura grandes. Puede haber algún tipo de químico que se suelte cuando el electrodo, por ejemplo, en el caso de las soldaduras, se esté quemando y entonces el electrodo va a liberar una serie de gases y esos gases, dependiendo el tipo de electrodos o dependiendo el tiempo que los electrodos tengan, pudiera en un momento determinado afectar la salud del trabajador. Si éste no utiliza su equipo de protección personal, su careta, guantes, ropa adecuada para poder elaborar, por ejemplo, una soldadura, etcétera. Entonces, es importante, otra vez, que trabajemos la prevención. Importantísimo. Muy bien. El otro punto importante es la ventilación. No solo la ventilación industrial es la que vamos a observar, pero la ventilación en cualquier tipo de trabajo. En general, la ventilación se refiere a la renovación constante del aire en el que los trabajadores están respirando para evitar pues la propagación de agentes químicos en este caso, pero también agentes físicos, perdón, y agentes biológicos sobre todo, que pudieran entrar en el aire o en el ambiente en el que estamos trabajando. La renovación del aire puede hacerse por varios métodos. Sin embargo, hay dos puntos importantes que hay que tener en cuenta. El primero, tenemos una ventilación focalizada o localizada, es decir, donde se genera el polvo o donde se genera algún residuo químico, ahí en ese punto específicamente vamos a retirar el aire para inyectar de alguna forma aire limpio. A esto se le llama extracción localizada. En este caso, por medio de algún equipo de extracción, puede ser una aspiradora, puede ser una aspiradora industrial, etcétera. Vamos a eliminar el polvo o el agente que se está generando y de otro lado vamos a entrar con aire puro o aire limpio. Hay una serie de filtros, a veces son filtros húmedos o a veces son filtros que destruyen de alguna manera las partículas para que no vuelvan a ingresar al sistema. Importante es no solo el extraer, sino que también tener cuidado de dónde tenemos la toma de aire limpio. En algunas ocasiones, las tomas de aire limpio por algún error se colocan en un lugar donde hay también contaminación y entonces, por un lado, extraemos el problema, pero por otro lado estamos ingresando pues más problema al sistema. Aquí tienen algunas sugerencias de precauciones generales como pueden ser encerrar la fuente del contaminante tanto como sea posible, capturar el agente a la velocidad adecuada, es decir, puede ser que a veces lo hagamos o muy despacio o muy rápido y no, no obtengamos el resultado esperado. Aportar un suministro adecuado de aire limpio, descargar el aire extraído lejos de los puntos de reposición para que efectivamente no vuelva a ingresar al sistema, envolver al máximo la zona de productos de agentes químicos, colocar los dispositivos de captado lo más cerca de la zona de emisión de los agentes, es decir, que los equipos que van a absorber estén muy cerca de la zona de emisión donde se está emitiendo el agente químico o donde está generándose el polvo, por ejemplo, si estamos hablando de sílice, por ejemplo, y es un polvo de vidrio porque el vidrio se está puliendo, por ejemplo, o el vidrio se está cortando, pues en las sierras de corte debería estar
la máquina para poder absorber todo ese polvo. De lo contrario, puede ser que tengamos un problema porque si no se recoge todo, pues ese polvo que queda sí va a entrar en el sistema de alguien que esté cercano y le va a provocar un problema de salud. Captar los agentes químicos, induciendo una suficiente velocidad en el aire, repartir uniformemente las velocidades de aspiración a nivel de la zona de captación para que efectivamente ingresen todos los agentes, evitar corrientes de aire para que estos vayan de alguna manera a dispersarse en el ambiente y rechazar el aire contaminado alejado de las zonas de entrada del aire nuevo. Importante, la toma de aire limpio es vital para que este sistema funcione. El aire que está ingresando efectivamente debe ser aire limpio. De alguna manera, el principio básico es que la ventilación debe mantener la pureza del aire local y si fuera posible también la temperatura y la velocidad del aire en términos generales. Después tenemos una ventilación a nivel general, no solo focalizada. En algunos casos no hay, por ejemplo, un agente específico que extraer, sino lo que tenemos que lograr es limpiar una área determinada. Recuerden que estamos hablando de áreas, estamos hablando de metros cúbicos, es decir, estamos hablando de volumen, y entonces tenemos que limpiar una bodega para que efectivamente el aire que está ya contaminado salga de la bodega e ingrese aire limpio. En este caso, vamos a decir que es una ventilación de tipo general, no está específica, sino que está en términos generales en un área. Dependiendo, va a depender del área y la altura de la que estemos hablando. Así vamos a tener que elegir el tipo de equipo que vamos a utilizar para poder eliminar todo este tipo de elementos que pueden estar viajando en el aire e ingresando a nuestras vías respiratorias o en un momento determinado irritando nuestra piel o irritando nuestros ojos, etcétera. Aquí tenemos algunas imágenes donde ustedes pueden ver cómo se utilizan los extractores y que no solo vamos a eliminar o limpiar el aire, sino que también vamos a poder controlar en un momento determinado la temperatura ambiente, que es otro punto importante en el caso de los accidentes laborales, por ejemplo, por golpes de calor o la incomodidad que puede sufrir un trabajador cuando trabaja en temperaturas muy altas. Muy bien. Algunos de los riesgos de la ventilación o de utilizar este tipo de sistemas de ventilación. Número uno, la entrada en el circuito de agentes químicos del exterior, es decir, puede ser que la toma de aire, como les decía, esté relativamente cerca o muy cerca de un agente químico y el agente químico ingrese o vuelva a ingresar dentro del sistema de aire. Importante que revisemos siempre que el aire que esté ingresando realmente está limpio. De ahí viene el siguiente riesgo, la utilización del aire reciclado sin una efectiva alimentación de aire limpio o con una gran cantidad de aire reciclado que puede pues llevar algunos otros contaminantes que nos pueden causar un problema de salud. Como consecuencia del mantenimiento deficiente también de la instalación de las distintas zonas o componentes de una instalación que se refiera a la extracción de aire. En algunas ocasiones se instala un equipo, pero no se le da mantenimiento. Y esto genera que los filtros se ensucien y ya no dejen pasar el aire limpio, por ejemplo, o que exista óxido y de alguna manera el aire se empiece a contaminar. Y en algunos casos se utiliza también un sistema de enfriamiento para que
de alguna manera hacer precipitar las partículas que pueden causar un problema. Sin embargo, cuando hay un enfriamiento, en general hay condensación del aire y eso provoca goteos. Hay que tener cuidado con esas gotas porque si no se controlan, pueden generar algún tipo de crecimiento de bacterias o de algún agente biológico que de todos modos nos va a afectar la salud porque va a ingresar por el mismo aire que estamos reciclando. O en algunos casos también puede llegar a pasar que el goteo caiga sobre un equipo y afecte el funcionamiento de este equipo y nos cause otro tipo de riesgos que no son los que estamos viendo en este momento, pero que sí nos pueden llegar a causar un problema, por ejemplo, que cayera sobre un equipo y que provocara un cortocircuito, por ejemplo, o incluso pudiera llegar a causar un incendio. Entonces, eso por el lado de los agentes químicos. Luego tenemos los agentes biológicos. Los agentes biológicos serán todos aquellos seres vivos o productos derivados de seres vivos que estén presentes en el área laboral. En general, vamos a hablar de microbios, tanto bacterias como virus, que estén presentes en el área laboral. Y puede causar algún tipo de toxicidad, pueden causar alguna infección en los trabajadores, ya sea en casos individuales o en casos masivos, o pueden, por ejemplo, causar alergias. Ahorita con el evento que sufrimos hace un par de años con la pandemia, vimos cuán importante es el control de los agentes biológicos. Pueden ser, como les decía, bacterias, virus, hongos, etcétera, que pueden llegar a causarnos una enfermedad. En algunos casos también pueden llegar a ser agentes biológicos que penetren en nuestras vías por las vías respiratorias, puede ser que entren por nuestra piel, puede ser que también los ingiramos y de alguna manera en algunos casos pueden ingresar, por ejemplo, por una herida e ingresar directamente al torrente sanguíneo. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de agentes porque pueden llegar a causar, aparte de graves enfermedades a nivel laboral, grandes problemas para las empresas. Pueden llegar a tener un problema de ausencias con cantidades de trabajadores muy grandes que van a afectar la producción o la productividad en general de la empresa. Muy bien. Algunas de las medidas preventivas para este tipo específico de agentes biológicos. Número 1, medidas de activación sobre el foco, exactamente como lo vimos anteriormente, es decir, vamos a tomar medidas sobre el foco de contaminante. Por ejemplo, si hubiera una persona que tiene alguna enfermedad, por ejemplo, en el caso del COVID, que esté positivo, pues vamos a tomar acción sobre esa persona en general. Si, por ejemplo, tenemos algún sistema que esté extrayendo, por ejemplo, agua de algún pozo y ese pozo no está bien vigilado y está produciendo de alguna manera hongo, por ejemplo, y puede llegar a contaminar a una persona, pues esa es básicamente un foco de contaminación. Entonces vamos a trabajar sobre el agua que está en ese pozo. ¿Ok? Número 2, medidas sobre el medio de difusión, es decir, vuelvo a insistir, cómo se va a difuminar ese agente sobre todos los trabajadores o sobre un número X de trabajadores que estén cerca de él. En primer lugar, una limpieza adecuada de los locales, de los puestos de trabajo, disminuye en gran medida la probabilidad de que existan este tipo de elementos biológicos. Eliminación de residuos, control adecuado de la basura, por ejemplo, etcétera.
una ventilación adecuada, exactamente como en el caso anterior, para que el aire esté prácticamente limpio y libre de virus, por ejemplo. Mediante el control de insectos o roedores que puedan ocasionar o ser el foco de infección, por ejemplo, bodegas donde se guarda comida, tienden a tener muchos roedores y los roedores tienden a transmitir muchísimas enfermedades. O por ejemplo, lugares donde hay agua o donde hay mucha humedad y que sean foco o de alguna manera puedan producir mosquitos, por ejemplo, y que estos mosquitos obviamente transmiten algún tipo de enfermedad. Entonces ahí vamos a trabajar sobre la difusión. Y el último es las medidas sobre básicamente el receptor. Campañas de vacunación para algún tipo de agentes patógenos que se puedan vacunar. Formación e información completa para que los trabajadores estén conscientes del riesgo que pueden llegar a tener. Además, medidas higiénicas, que se laven constantemente las manos, que tengan cuidado con ese tipo de hábitos para que en general no haya alguna infección de carácter biológico. Limpieza del personal, de su ropa, que se cambien constantemente de ropa, etcétera. Muy bien. Ahora tenemos una serie de agentes físicos. Los agentes físicos, a diferencia de los agentes químicos o biológicos, en general van a estar presentes casi siempre como resultado del tipo de trabajo. Y en algunos casos, pues son la base del tipo de trabajo y va a ser bastante difícil evitarlos. Los más comunes básicamente son la energía mecánica, que genera movimientos y es fuente de ruido y vibraciones. El ruido y las vibraciones son agentes físicos que pueden dañar nuestra salud. La energía térmica, que está asociada con intercambios de calor, genera condiciones de temperaturas altas o bajas, dependiendo cuál sea el tipo de trabajo que estamos generando. Por ejemplo, si estamos trabajando con hornos en una fábrica de vidrio, por ejemplo, pues van a generar temperaturas muy altas, o estamos trabajando, por ejemplo, con soldadura. Normalmente, pues estando muy cerca de la soldadura, se producen temperaturas muy altas. Y la energía electromagnética, que genera un espectro electromagnético completo, creando campos electromagnéticos, ya sea estáticos o variables, que de alguna manera también pueden afectar nuestra salud. En algunos casos, por ejemplo, las torres de alta tensión generan campos electromagnéticos que pueden afectar nuestra salud, pueden provocarnos algunos dolores de cabeza o algún tipo de reacción por el estilo. Y es algo que es totalmente invisible, incoloro, inoloro, y no sabemos que está presente hasta que empieza a dañarnos nuestra salud. Después tenemos en general radiaciones ionizantes, que pudieran ser, por ejemplo, rayos gamma o efectos de radiofrecuencia o microondas o radiaciones ópticas que nos van a provocar algún cierto tipo de malestar también. Muy bien, vamos a ver los principales agentes físicos y cuáles son los daños que pueden causar en nuestra salud. El primero es el ruido. El ruido en general, en todos sus aspectos, pueden llegar a causar daños en nuestra salud. En la oficina, por ejemplo, hay ventiladores, hay equipos, hay megáfonos. En las fábricas, sobre todo, se produce mucho ruido. Hay máquinas que naturalmente son muy ruidosas, o por ejemplo, trabajadores del área de la aeronáutica que están muy cerca de las turbinas de los aviones, que pues en forma natural deben producir ruido. Hasta ahorita no se ha inventado un avión que no lo produzca, entonces hay que encontrar la forma de atenuar el efecto, porque la causa no se puede eliminar, digamos. Se define el ruido como
un sonido no deseado o que puede llegar a ser molesto. Hay una tabla, en este caso el ruido sí es totalmente medible y hay una tabla que se ha definido como los ruidos o los niveles máximos y mínimos que el ser humano puede de alguna manera soportar. Los ruidos se miden en decibeles y en general se dice que los decibeles deberían estar entre 0 y 140. A partir de 140 decibeles ya el ruido puede llegar a provocar un problema de salud. En algunas de las afectaciones que los ruidos pueden llegar a tener sobre la salud del ser humano. Puede llegar a ser tan grande que puede romper el tímpano. Puede llegar a ser también tan grande que puede haber un desplazamiento del umbral auditivo. Puede provocar vértigos, náuseas, puede hacer que la persona pierda el equilibrio, puede provocar alteraciones del sueño, en algunos casos puede llegar a provocar efectos cardiovasculares y en algunos otros puede llegar a provocar también problemas de descanso, es decir, la gente no logra descansar, no logra dormir bien y eso provoca otro tipo de problemas a nivel de salud. El ruido, a pesar de que puede ser que exista pues siempre y nos acostumbremos a él, es un factor físico que hay que tener, con el que hay que tener mucho cuidado. Hay que proporcionarle sus equipos igual de protección personal a las personas y verificar que lo usen, porque en un momento determinado puede llegar a causar problemas de salud que no vamos a saber que son referidos o provocados por el ruido, pero están provocando efectos muy molestos y que pueden llegar a ser incluso paralizantes del trabajo para determinadas personas. Por ejemplo, los vértigos normalmente, si duran mucho tiempo, pues la persona tiene que estar ausente de su trabajo. Las evaluaciones para la exposición al ruido, pues tenemos básicamente las variables que intervienen, que son el nivel de ruido, el tipo de ruido que hay, la edad de la persona, dependiendo también de su edad, si lo puede afectar, y el tiempo de exposición. Hay que también aprender a evaluar los puestos de trabajo. Sí, hay puestos existentes que ya poseen o ya tienen dentro de su puesto una cierta generación de ruido y cuando creamos puestos nuevos, pues podemos de alguna manera atenuar esa exposición. Realizar mediciones periódicas por medio de equipos. Hay equipos que miden los decibeles que se producen en un determinado trabajo y esos decibeles se pueden medir perfectamente bien y podemos establecer qué tan alto o qué tan normal o accesible puede ser el ruido que estamos generando. Informar y formar a los trabajadores para que sepan cuál es el riesgo y el nivel de exposición a los ruidos, medidas preventivas que se pueden adoptar, resultados de audiometrías y necesidad de utilización de protección. Vuelvo a insistir, importante, las personas tienen que utilizar sus equipos de protección personal. Para el ruido hay equipos de protección personal, hay tapones de oídos o incluso hay protectores tipo audífono que aparte del ruido, protegen pues la oreja como tal por algún problema que pudiera haber. Aquí vamos a tener la evaluación de los diferentes decibeles y los límites de exposición que podemos llegar a tener. Arriba de 140 decibeles deberíamos tener un equipo de protección personal muy bueno, otra vez certificado para que las personas no lleguen a tener algún problema con el ruido. Si a pesar de las medidas que podamos llegar a tomar, se comprueban que las exposiciones están arriba de los niveles permitidos según las diferentes tablas internacionales,
pues hay que tomar medidas importantes para reducir ese nivel de ruido o para reducir el número de trabajadores que esté expuesto y de alguna manera para informar a los diferentes participantes dentro del sistema de salud ocupacional y que se tome conciencia y que se tomen medidas conjuntas para poder atenuar los efectos del ruido en los trabajadores. En general, debemos de tomar algún tipo de mediciones y lo más recomendable es, hay que siempre saber cuál es el número de trabajadores que están expuestos, cuáles son los parámetros de las medidas que estamos tomando, qué equipos de medición vamos a utilizar, cómo vamos a medir, en qué horas vamos a medir. No puede ser que debamos medir, por ejemplo, en la mañana, en el momento en el que el ruido es pico y en las tardes para poder hacer comparativos. Eso es muy importante. Y tener equipos de medición en la medida de lo posible certificados y de muy buena calidad para que sepamos que las medidas que estamos tomando realmente son reales y se ajustan a el sonido que estamos generando dentro del trabajo, dentro de la fábrica o dentro del tipo de producción que de alguna manera tengamos. Muy bien. Las medidas preventivas que se utilizan para el ruido, exactamente igual, foco emisor, foco de difusión y el receptor. Dentro del foco emisor, la reducción de la emisión del ruido por sustitución de máquinas, por sustitución de procesos. Por ejemplo, si es un ruido producido de manera muy focal, pues, y está en un punto que puede, por ejemplo, forrarse, de alguna manera, pues se puede forrar para que el ruido no salga, por ejemplo. Los medios de difusión, aumentar la pérdida de transmisión por inserción, es decir, el aislamiento de los ruidos para que pues, no se logren difundir. Y al trabajador explicarle exactamente cuáles son los riesgos, cuáles son las medidas a tomar y el uso de protección auditiva, es decir, el uso de sus equipos de protección auditiva, ya sea tapones o ya sea protectores completos para sus oídos. Importantísimo. Siguiente tipo de agentes físicos, las vibraciones. Hay equipos, hay máquinas que generan una vibración muy alta. Y esta vibración a, se traslada desde el equipo hasta nuestros brazos, puede ser, o puede ser que vibre el piso, por ejemplo, y entonces todo nuestro cuerpo vibre. Ese tipo de movimiento, que no es natural en el ser humano, también produce algún problema de salud. Las vibraciones normalmente se dividen en dos, en mano-brazo, es decir, la vibración empieza en la mano y se extiende a todo el brazo o el cuerpo entero. Dependiendo del tipo de vibración, así es como tenemos que tomar algunas medidas, sobre todo con el tipo de herramientas y con el tiempo que podemos estar expuestos a dicha vibración. Las vibraciones en general pueden ser rotativas, son máquinas que producen, por ejemplo, un movimiento rotativo destinado a quitar partículas de algún material o pieza a trabajar, por ejemplo, pulidoras que producen determinada vibración, por ejemplo, barrenos que también producen determinada vibración. Obviamente son equipos relativamente pequeños que, pues, en algunos casos son tan pequeñas estas vibraciones que no las sentimos, pero puede ser que hay equipos de ese tipo que sean mucho más grandes y que sí nos pueden llegar a provocar un problema. Las alternativas, que son equipos de movimiento rotativo de motor que se transforma en un movimiento alternativo de traslación, es decir, hay una serie de frecuencias que nuestro cuerpo sí empieza a sentir, o por ejemplo, movimientos oscilatorios en alguna banda o en alguna plancha, en el que efectivamente sí nuestro cuerpo puede llegarlo a sentir.
los elementos percutores que producen un movimiento alternativo generado por aire comprimido. Por ejemplo, hay equipos, sobre todo en construcción, que utilizan aire comprimido y que éste entra y que de alguna manera al ingresar genera un movimiento inverso y que produce esa percusión en nuestro cuerpo. Puede ser que nos mueva de posición o puede ser que todo el cuerpo reciba la energía del percutor. Y elementos rotopercutores, que son elementos que a la vez que emiten percusión, también son de carácter rotativo. Esto se da mucho en maquinaria de tipo industrial muy grande, por ejemplo, los equipos que se utilizan para romper el asfalto, por ejemplo, o algunos otros equipos que se utilizan para aplanar el asfalto o para romper una pared en construcción, por ponerles otro ejemplo. Estos equipos a la larga pueden llegar a tener o a provocar un problema de salud considerable en los trabajadores que lo utilizan. Muy bien, así como tenemos algunas mediciones en los diferentes agentes que hemos ido viendo, para las vibraciones también tenemos un límite de exposición que está normalizado en tablas internacionales. Ahí podemos revisar cuál es la aceleración máxima de estas vibraciones y cuánto podría soportar nuestro cuerpo para que a la larga no padezcamos, por ejemplo, de problemas de espalda, lesiones en columna vertebral, pudieran en un momento determinado provocar alguna hernia, y es por el tipo de movimiento que no es necesariamente el natural. Algunas de las elementos que tenemos que tomar en cuenta para las vibraciones. Por ejemplo, el estado de la superficie por la que circula un vehículo, eso puede provocar una vibración. Cuando vamos en un vehículo, por ejemplo, la suspensión de este no está en óptimas condiciones y el vehículo vibra completo. Eso nos puede llegar a afectar cuello, nos puede llegar a afectar espalda, en algunos casos nos puede llegar a afectar brazos. Por ejemplo, en un vehículo, el estado de las ruedas, la velocidad, el tipo de motor que lo impulsa, incluso el asiento puede llegar a provocarnos un problema. Entonces, todo ese tipo de elementos los tenemos que evaluar y ser muy acuciosos en la evaluación. En algunos casos, aunque represente un costo, en el tiempo va a representar un ahorro porque pues no va a ser un foco de problema para los trabajadores. Aquí tienen una tabla en donde pueden ver eh, los hertz que pueden de alguna manera, el hertz es una medida de frecuencia, los hertz que pueden soportar los seres humanos y a partir de cuándo ya podemos llegar a tener problemas de salud. En el caso, para terminar, en el caso de las vibraciones emitidas en todo el cuerpo normalmente pueden provocar lesiones de tipo nervioso, con pérdida de sensibilidad, por ejemplo, en las piernas o a nivel de espalda. Y en el caso de las vibraciones a nivel de mano-brazo, que son las que cuando utilizamos algún tipo de equipo manual, en general van a alterar pueden llegar a alterar nuestras articulaciones en las extremidades superiores o también alteraciones vasomotoras siempre en las articulaciones y superiores y entonces vamos a empezar a tener problemas de hombro o problemas de codo o problemas de muñeca o incluso dolores articulares en las manos. Por eso es que es muy importante controlar las vibraciones. En algunos casos ni siquiera sabemos que por el largo tiempo de exposición tenemos problemas de ese tipo y empezamos a buscar la causa de otra forma y no sabemos que nuestro propio trabajo es la causa del problema. Algunos aspectos importantes que hay que tomar en cuenta en el caso de las vibraciones, el nivel y tipo de duración de la vibración, los valores límites de exposición, todos los efectos que puedan llegar a tener
para que podamos evaluar si en un momento determinado los efectos que tenemos son provocados por estas vibraciones o pues su causa es otra. Estas vibraciones aunadas a bajas temperaturas pueden llegar a acelerar que se presenten algunos efectos importantes dentro de nuestra salud. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con este tema. Las medidas preventivas, de alguna manera, pues se refieren a medidas técnicas, reducción del problema o amortiguación, mediciones organizativas, sustitución o modificación de procesos, productos, rotación de trabajadores, modificación de equipos, y el control médico, que es básicamente la vigilancia de las personas para que de alguna manera estemos siempre pendientes de que los efectos de este tipo de elementos como las vibraciones, pues si se llegaran a presentar, que podamos definir muy bien la causa o controlarlas, pues cuando son muy leves y de alguna manera corregirlas antes de que vayan a causar un problema más grave. Otro agente físico importante es la temperatura. Los seres humanos, pues básicamente nos movemos a partir de una temperatura de 37 grados, es la temperatura promedio de nuestro cuerpo. Y en esta época, por ejemplo, con el cambio climático, cuando tenemos temperaturas muy altas, podemos llegar a tener fatiga o podemos llegar a tener algún problema en el que nos cansemos mucho o nos afecte otro tipo de sistemas en el cuerpo. Exactamente lo mismo pasa con las bajas temperaturas. También los seres humanos no podemos trabajar o nuestra carga energética es muchísimo mayor y nos fatigamos cuando la temperatura también está muy baja porque el cuerpo está tratando de mantener su temperatura normal, pero es tan fuerte la temperatura exterior que el cuerpo gasta mucha energía en mantener su temperatura normal. Por eso es que es muy importante revisar las temperaturas ambientes en las cuales vamos a trabajar. Algunas variables que influyen sobre los intercambios térmicos o sobre, digamos que la relación entre la temperatura y el trabajo, puede ser la carga metabólica de las personas, la vestimenta o el tipo de vestimenta que utiliza, la temperatura seca relativa y la velocidad del aire. Es a lo que en general a veces también le llamamos sensación térmica. Esa sensación térmica, a pesar de que la temperatura puede estar en 30 grados, la sensación térmica puede estar en 32, 33 grados, y sus efectos se van a hacer sentir en la capacidad de las personas, en algunos casos, por ejemplo, en tomar decisiones, pueden llegar a tener visión borrosa, pueden llegar a marearse. En temperaturas muy altas pueden producir, por ejemplo, vasodilatación y las personas incluso podrían llegar a perder el conocimiento. Por eso es que es tan importante el control de la temperatura. En algunos casos no vamos a poder contar con sistemas de control de temperatura ambiente de forma automática o de forma mecanizada. Estoy hablando de aires acondicionados. Entonces vamos a tener que lograr que haya algún tipo de descanso o corrientes de aire que mantengan la temperatura en un determinado rango para que no afecte la salud de los trabajadores. Eso es muy importante. Muy bien. Aquí vamos a ver una serie de aspectos para que ustedes puedan medir la temperatura y calcular, como en los casos anteriores, cuáles son los límites que el ser humano puede soportar y cuáles son los tiempos también que pudiéramos soportar en temperaturas extremas, para que tengamos el cuidado de que las personas no estén expuestas a altas o bajas temperaturas por mucho tiempo. Aquí tienen una tabla donde ustedes pueden ver los límites o los umbrales permisibles de la exposición al calor, por ejemplo. Entonces, aquí tienen la velocidad del aire, tienen de alguna manera
personas aclimatadas, eso quiere decir que su cuerpo ya está acostumbrado a determinadas temperaturas, y tienen personas no aclimatadas, que son aquellas que están trabajando por primera vez a determinada temperatura, y del lado de la columna de la izquierda van a poder tener básicamente los tiempos en los que de alguna manera van a poder tener el consumo metabólico, en el que vamos a medir las kilocalorías por hora que vamos a estar consumiendo, y hasta dónde podemos los seres humanos pues estar en un ambiente muy cálido o no. Es importante que se mida dependiendo de la época del año. Podemos medir, pues, por ejemplo, al principio o a la mitad del verano y al principio y a la mitad del invierno, para ver cómo se manejan las temperaturas y qué medidas podemos tener, porque hay trabajadores que, aunque ya estén acostumbrados, no necesariamente se terminan de aclimatar y pueden llegar a tener algún problema. Algunas de las medidas preventivas, pues la principal es lograr eliminar el riesgo, reduciendo la fuente de calor en el caso de las temperaturas altas, o procurar de alguna forma levantar o incrementar las temperaturas cuando hablamos de temperaturas bajas. Sin embargo, en algunas ocasiones son procesos muy costosos que requieren algún tipo de tecnología, y algunas empresas pues no pueden pagarlo o está totalmente fuera de control. En este caso, lo que haremos básicamente es trabajar sobre los efectos y sobre los trabajadores, para que de alguna manera utilicen ropa adecuada, tengan algún nivel de descanso, tengan en general mucha hidratación, por ejemplo, en el caso de las temperaturas muy altas, y que podamos de alguna forma cubrir un posible problema. Estas son las temperaturas que se consideran básicamente límites, y los tiempos en los que las personas pudieran en un momento determinado trabajar bajo esas condiciones. Importante tomar en cuenta que después de estos límites tenemos un riesgo importante de tener un problema de salud. Aquí tienen de alguna manera con trabajadores sedentarios, con trabajadores no sedentarios, en ambientes no calurosos, calurosos, o en algunas condiciones especiales, cuánto pueden estar en tiempo, y de alguna manera qué cantidad de aire se debe renovar. Muy bien. Siguiente agente físico, las radiaciones ionizantes. Las radiaciones ionizantes son aquellas radiaciones que son transferencia de energía en forma de partículas u ondas electromagnéticas, y son capaces de producir iones directa o indirectamente y entrar en contacto con alguna materia. En este caso, pues la materia de nuestro cuerpo, y en el ambiente laboral se pueden representar, por ejemplo, como rayos X, rayos gamma, partículas alfa, partículas beta o neutrones. Por ejemplo, pues los equipos de rayos X producen esto, los equipos de microondas también lo producen, y hay una producción, por ejemplo, de radiación que a veces no tomamos en cuenta, y son, por ejemplo, las torres de transmisión de electricidad. Cuando hablamos de alta tensión, estamos produciendo una radiación ionizante que pues, no se nota, no se siente, pero a la larga puede llegar a tener algún problema sobre la salud de los trabajadores. En este caso, tenemos una unidad específica que mide la dosis de radiación en general que las personas pueden soportar. Las empresas o los trabajos que producen este tipo de radiaciones tienen requerimientos especiales cuando solicitan un permiso de operación, y nacen de alguna manera con una serie de elementos y de procedimientos que van encaminados a disminuir el efecto de estas radiaciones. Sin embargo, es importante que las conozcamos y que sepamos que estos equipos generan una radiación.
En el caso de algunos de de las medidas de protección, el acceso debe ser limitado a los lugares donde se generan este tipo de radiaciones. La limpieza de las instalaciones también es vital. eh, Recoger los de residuos, tener detectores para que constantemente estemos midiendo el tipo de radiación y que de alguna manera estemos siempre pendientes de que no vayan a sobrepasar los límites permitidos para evitar un problema o para resguardar la integridad y la salud de los trabajadores. Las radiaciones básicamente no ionizantes se refieren a radiaciones ópticas o microondas o radiofrecuencias, y las radiaciones en general electromagnéticas pues se refieren a microondas o también algún tipo de radiofrecuencias que pueden superar los 300 gigahertz. Dentro de este esquema de los 300 gigahertz entran, como les decía, las torres de transmisión de electricidad. Son eh, trabajos o generaciones o empresas muy específicas. Los agentes biológicos que ya vimos, los agentes físicos o los agentes químicos pueden estar en un momento determinado en muchísimos tipos de empresas diferentes. En este caso, son muchísimo más específicas estas radiaciones. Muy bien. Vamos a adelantar y vamos a ver el siguiente tipo eh, de factor, y es el factor de la iluminación. La iluminación es un factor importantísimo a nivel físico que tiene que ver con la salud y seguridad en el trabajo. La iluminación en exceso puede llegar también a problemas de salud, y la iluminación en decadencia o que no sea suficientemente clara también puede llegar a provocar problemas en la salud, sobre todo en la salud visual. En general, lo que nos produce es fatiga y carga visual. Y eso produce, a su vez, problemas, por ejemplo, de jaquecas o cefaleas o pérdida eh, gradual de la capacidad visual por esfuerzo. Hay que tener mucho cuidado con que de alguna manera las áreas estén suficientemente iluminadas. De preferencia, lo más sano es iluminar las áreas con luz natural en la medida de lo posible. Si no tenemos luz natural, pues tendremos que utilizar luz artificial, y la medida en la que medimos la cantidad de luz son luxes, o también se le llama en algunas latitudes se les llama lúmenes. Hay equipos que pueden medir la cantidad de lúmenes y podemos correlacionar ese tipo de trabajo con la medida recomendada de lúmenes y así poder iluminar las diferentes áreas. Algunos de los niveles importantes mínimos de iluminación, por ejemplo, para exigencias visuales moderadas, pues podemos utilizar iluminaciones de 100 lúmenes o 100 luxes. Exigencias visuales altas pueden llegar a ser hasta 500. Exigencias visuales muy altas, como por ejemplo, reparación de elementos electrónicos, por ejemplo, que son trabajos que requieren mucha iluminación y mucho detalle visual, pueden requerir hasta 1000 lúmenes, y en general se utilizan luz muy focalizada sobre las áreas para que no nos afecten la salud visual. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en algún tipo de empresas o en algún tipo de trabajo no contamos con este tipo de iluminación, eh, o la iluminación es bastante mala o de mala calidad. Hoy en día que se ha generado este invento de la luz LED,
nos ha venido a ayudar bastante porque la luz LED produce una gran cantidad lumínica con una carga eléctrica bastante baja. Entonces, hay dos cosas. Uno, no hay tanta radiación eléctrica, hay una buena iluminación y el costo es bastante accesible. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta dos cosas. Número uno, el tipo de turno que vamos a trabajar. No es lo mismo una iluminación de día en un lugar, por ejemplo, donde hay ventanas, que una iluminación nocturna. O no es lo mismo una iluminación en una bodega que está totalmente cerrada a la luz natural, que en este caso, pues no importará si es de día o de noche, la iluminación tendrá que estar de forma constante. Sin embargo, es importante que revisemos las tablas para que de alguna manera podamos establecer cuál es el nivel mínimo de iluminación que un trabajador necesita para que la iluminación no sea un agente físico que de alguna manera dañe su salud. Con eso terminamos este módulo. Gracias por su atención.